Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y como siempre me encuentro acompañada de mi compañera Elmari Rivera, hoy martes. Eso es así, muy buenas tardes para ti también y todos los televidentes de Directo y Sin Filtro. Un placer poder estar con todos hoy. Ustedes no se pueden perder el programa que le tenemos hoy lleno de información y de análisis. Vamos a estar discutiendo unos temas que son importantes para el país y que vale la pena que los discutamos y para conocer qué nos traerán en De Arroz y de Masa precisamente. Y en el Countdown y en Problematizando, de inmediato le doy la bienvenida a mis compañeros Jonathan Lebrón y Carmen Jovet. Buenas tardes. Saludos a Limari, saludos a Jonathan y saludos al público que nos ve todos los días. Uno de los temas más importantes que vamos a discutir es un tema bien serio que se discute en el planeta. Estados Unidos ya tiene 11 estados que lo aprueban. En Europa prácticamente todas las grandes capitales europeas. Francia está discutiendo ese tema, Australia. Es el tema de la eutanasia y la muerte asistida. Vamos a estar hablando de eso, preste mucha atención. Y también, pues, le cantó las 40, como se dice cuando no juega baraja española. Las 40 es cuando uno se las canta 1, 2, 3, 4. Eso hizo Tomás Rivera Chats al gobierno de Jennifer González. ¿Sí? Le hizo una listota de los errores que ha cometido uno atrás de otro. Hizo dos buenos días Puerto Rico. Así es. O sea, trabajó overtime, escribiendo por la mañana. Mira, vamos a hablar también porque vienen restaurantes que están proponiendo una especie de rescate o salvavidas y que se cambie el andamiaje como ellos cobran el IU y yo no sé si eso vaya a resolver. Si están en el rescate, que rescaten también a los consumidores porque pagar 25% de propina cuando en Puerto Rico la propina es voluntaria, como que es un poquito, ¿verdad? Está un poquito fuerte. Entonces, la figura del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, de momento cobra preponderancia porque él va también, junto con el Departamento de Justicia, en la apelación. Que debía haber comparecido hace tiempo. A mí me sorprendió que no había participado. Pero él dice que es que no lo citaron. Bueno, lo que pasa es que el derecho de la confidencialidad es del contribuyente. El secretario es un mero custodio de la información contributiva. O sea, que tiene que defender su derecho de que no divulguen la información es el licenciado Sagardía. No es para todas. Pero nada, ya llegó. A ver. Agarre esa gata por el rabo. Sí. ¿Seguimos con más? Ya saben, no se pueden perder lo que nos traerán Jonathan y Carmen. Y ahora, cambiando de tema, 3 jóvenes con diagnóstico de autismo se convirtieron en salvavidas tras completar un entrenamiento especializado que fortaleció sus destrezas, disciplina y trabajo en equipo. Una experiencia que abre puertas a nuevas oportunidades y destaca el valor de la inclusión en este tipo de iniciativas. Cuando hay pasión, no hay límites, así lo demostraron Ángel Dávila, Evan Céspedes y Yadiel Méndez, 3 jóvenes con diagnóstico de autismo que se convirtieron en salvavidas. La iniciativa que tomamos es que tenemos 3 jóvenes dentro del equipo de Barceloneta Special Team de natación adaptada de alto funcionamiento y decidimos darle la oportunidad de tomar el adiestramiento para ser salvavidas. Y ellos tomaron el adiestramiento y lo pasaron muy bien, gracias al Señor. El entrenamiento fue arduo con destrezas de resucitación, CPR y rescate en el agua, pero su compromiso y dedicación demostraron su capacidad para enfrentar retos y desarrollarse dentro del equipo. Es fuerte, es muy fuerte, yo lo tomé con ellos, fue retante para ellos dentro de su condición de autismo, pero gracias al entrenador, Max Borrero, se trabajó muy bien y ellos pudieron hacerlo todo lo que exigía el adiestramiento lo pudieron llevar a cabo. Y pese a lo desafiante de la experiencia, Ángel Dávila afirma que desea trabajar como salvavidas, ya que la natación le apasiona. Me gustaría trabajar como salvavidas. Asimismo, la madre de Ángel asegura que no debe limitar a sus hijos por un diagnóstico y que con apoyo y oportunidades pueden desarrollar sus destrezas y alcanzar sus metas. Yo le diría que no los limiten. Expónganlo en todo lo que puedan. Quizás no soy bueno en la música, pero puedo ser bueno en el deporte. Hay tantas facetas. Y la parte en que encuentren que ellos son buenos, por ahí es que nos vamos a ir a sacar lo mejor. Iniciativas como esta buscan abrir espacios de inclusión donde estos jóvenes puedan formarse, desarrollar sus habilidades y demostrar que su capacidad va más allá de cualquier condición. Soy Yolanda Marrero Girot para ABC Puerto Rico.
Excelente iniciativa, qué bueno ver que están ¿verdad? Practicando la natación. La natación es bien divina, a mí me encanta. Sobre todas las cosas que existe el prejuicio acerca de las personas que son autistas, sigue aumentando ese %, pero ellos son muy funcionales y aquí vemos Claro que como sí. un joven dice que su sueño es ser salvavidas y hoy lo está haciendo realidad. Así es, nosotras ahora estamos listas para pasar a De Arroz y de Masa con Carmen Jovet. Con dos ángeles de luz, dos hermanos de la caridad, Juan Luis Camacho y Carmelo Ríos, el rey de la puntualidad. Se prenden las cámaras y ahí yo estoy. Pero sabes que hoy te perdono, porque es una situación de una persona que estaba pasando por una enfermedad y tenías que estar ahí, Sí. acompañando. Y muy lamentable, el cáncer es algo que personas flacas, gordas, negras, blancas, no importa su estatus social, es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera y lo importante es atenderla a tiempo, que los planes médicos funcionen, que para eso es que los pagamos y que tenga apoyo familiar y de la comunidad, que después de todo... ¿Alguno de ustedes juega vara española? Hace tiempo. Brisca. Brisca, sí, Hace brisca. tiempo. Pues cuando uno juega brisca y tiene en sus manos El baturro. caballo y rey, no, caballo y rey, usted le canta a las personas las 40, si es de la misma, si es oro, si están jugando oro, pues con oro. Tomás Rivera Char le ha cantado las 40 a la gobernadora. Le dio una listita que ni de supermercado. Y esto está mal, 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 y esto está mal. ¿Eso es la posición o ellos son del mismo gobierno? Bueno, lo que pasa es que lo que está mal, venga de donde venga, ¿verdad? Y si él está identificando cosas que yo sé que la gente en la calle está identificando que están mal, pues qué bueno que las diga él y qué bueno que otras personas también lo digan. Deberían más gente de repetirlas y decirlas. ¿Qué usted cree? Yo creo que en Guaynabo no decimos las 40, decimos el orón, el copón o el Está baturro. embricado, está embricado. Sí. El orón y el copón, ay Dios mío, pues, Carmelo, bendito. Pero mira, Te perdono porque sé que es la juventud tuya que... sí, pero mira, Carmen, sin duda es un enfrentamiento. Ya es de carácter político, pues la gobernadora... Pero la identifica- listita era brutal. Y la lista, entonces... Se ya- lo saca todos los trapitos al sol. Entonces hay que preguntarse si esa lista es una lista de algo que no es correcto o si son hechos corroborables. Bueno, hay uno de los hechos que yo no sé si son correctos o incorrectos porque van para el tribunal apelativo. Pero todos tú puedes constatar de que existen. Por ejemplo. O sea, que no es una opinión. Por ejemplo, el secretario de Hacienda pues no cumplió con el plazo de 48 horas que le había dado la jueza Iris Cancio y González. Y se fue para el tribunal. Para Y arriba, se fue subió. para el apelativo, subió al apelativo. Pero entonces va también, participa en se une al pleito el exsecretario de Justicia, Tony Antonio Zagardía. Sale correligionario suyo, se lo señalé con el dedo, debe decir suyo, con las manos cruzadas elegantemente. El correligionario suyo, Luis Javier Hernández, que dijo, aquí están diciendo que es porque le molestó al presidente del Senado que Zagardía que se pusiera de parte de la gobernadora, que de hecho tiene a defenderla. Pero entonces salió ahí Tomás. Sí, pero tiene contrato y lo que están investigando es una gestión de él como contratista y que por eso fue al tribunal. Sí, y los que somos contratistas en gobierno tenemos que rendir cuentas y tener las cosas claras, ¿verdad? Yo no puedo tener un contrato y a la misma hora tener otro contrato y a la misma hora otro contrato, ¿verdad? No estoy diciendo que este sea el caso. Porque a fin de cuentas son fondos públicos también. Pero ¿y por qué no se habría unido antes al pleito Zagardía si el nombre de él era lo que se mencionaba? Bueno, pues eso es algo que debe contestar él. Él dice que porque no lo citaron, nadie lo convocó. Y el Departamento de Ni Hacienda. lo emplazó. Y el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia tendrán que explicarle a la gente por qué siguen tratando de estirar esto, más allá de que sea lo correcto, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que deban dar la información porque sí. Pero si la gente allá afuera está percibiendo como que están tratando de ocultar algo y cada día que estiran eso pasa ¿Y qué eso. dice Carmelo Ríos? Bueno, que es interesante. Tony Zagardía es un abogado muy competente, tiene mucha experiencia. Exsecretario de Sí, Justicia, secretario de Justicia. buen abogado. Él esperó que la controversia estuviera madura para él entrar. O sea, ya hay una decisión que a él le es adversa. Así que él dice, bueno, para que haya una parte indispensable, yo, que soy el contribuyente, que soy el que puedo decir, mire, no me cubra el privilegio que tengo como contribuyente. El Senado, por otro lado, no estamos pidiendo cuánto se ganó Tony Zagardía.
Lo que le estamos diciendo a Hacienda es, mira, verifícame esta información que y yo tengo. lo que dijo la dicotomía que hizo Luis Javier Hernández, dice, bueno, aquí puede haber dos cosas. O se fogonaron porque Saldía defendió a la gobernadora, o es que tiene una información Tomás Rivera Chá que nadie sabe cuál es. Pues Javi sabe, él sabe que esto fue una información que nos llega, que posiblemente le llegó a él también, después que él hace las expresiones que le venía apareciendo hace meses. Alguien dice, yo tengo una información de que alegadamente hay un grupo de abogados que está trabajando para el licenciado Zagaldía. ¿Y qué tiene eso de malo? Que en el contrato que tiene el licenciado Zagaldía es para contratarlo a él, no a un bufete. El licenciado Zagaldía dice, no, yo sí tengo un grupo de abogados, él propio lo admite, que sí trabajan, que dan servicio a la misma vez que yo, bajo mi comando. Entonces, pues eso tiene otras repercusiones. Estás pagando la W2, estás pagando, reteniendo como patrono o contratista. Okay. Ahí es que está el issue. Bueno, yo no sé, eso no es nada comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump demandó por 10,000 millones al IRS. A mismo. A mismo con mismo. Entonces, la secretaria de Justicia de Trump... Y quiere transar con mismo. No, pero la secretaria de Justicia se supone que defienda al IRS. Entonces, pero el IRS dice, a nosotros no nos demanden, que demanden al individuo que hizo pública la información de la planilla, pero el individuo es un pelado y Trump no va a demandar un pelado. No. Entonces, ahora mismo, es como todo mundo le dio Borondongo le dio Bernabé, Sí. Bernabé le pegó a Buchanan. Como alguien me lo fue, usted que es tan proamericano, explíquemelo. Pero pues, son procesos que se dan y que muchos no entendemos, ¿verdad? Mismo contra mismo. Como Anda, qué como pantano. tu dueño del restaurante demanda al gerente del restaurante porque el chef cocinó mal, pero tú eres el dueño y eres el que paga, pues yo no sé, ¿verdad? Yo te voy a explicar Ya lo que va a hacer el presidente Trump. Él va a llegar allí y va a decir al pueblo de Estados Unidos que él le salvó de los 10 billones que tenía, él le salvó 995. Porque él se va a transar por 10 y decir, soy tan buen presidente que yo mismo le ahorré a ustedes 9 billones de dólares. Pues se queda con uno. Entonces hay que ser un mismo. El mismo. Este señor es como Jonathan Lebron, que él solamente es entiende. No, ya usted está ahí, ya cruzó una línea, ya tengo que darle de masa solamente, ya usted no resiste de arroz. Es que Jonathan va a claridad, estaba él y dos más, con Jacobo eso, y dices miles y miles, y yo le digo, pero ¿de dónde salió esa matemática? Y después entendí que... Usted es senador, ¿verdad? Sí. Entre Eliezer Molina y Ángel Mato, Eliezer es independiente y es senador, Ángel Mato es popular y era representante. Sí. ¿Cuál le gusta más de los dos? ¿Con cuál simpatiza más? Yo simpatizo mucho más con Ángel, pero yo no creo en el abuso a los niños y pues yo creo que Ángel debe reconsiderar esa posición de retarlo y invitarlo al Por favor, parking. permanezca callado. No, pues, permanezca callado. La niñez se mide también por el tamaño y la capacidad, Tenga el derecho no por la estatura. cumpla con el derecho a mantenerse callado. ¿Y usted? Ángel es mi hermano y lo aprecio muchísimo. Yo sé que la gente es loca con él, con sus ocurrencias. Y Eliezer Molina, pues, Eliezer Molina fue no- electo por la gente, está allí en el Senado, ojo, pero tiene que pagar el préstamo. No mire a Carmelo, pero Eliezer Molina ha hecho sus aportaciones en el Senado. Claro, y se ha supone. comportado Sí, y sí, se ha supone. vestido bien, No, ha hecho las cosas. Carmen está aportando $1,000 en psicología en estos días por la multa, así que está aportando, sí, claro que sí. Y la vienen bien a 2 o 3, esos acompañamientos psicológicos. Sí, pues ahí, yo quiero ver el psicólogo que firme la certificación de él. A ver, María, ustedes vinieron hoy virados. Yo hoy quiero decir que vamos a discutir un tema que usted empezó a discutir, pero le dieron 1 minuto. No se puede. Aquí, por ejemplo, yo le doy un poquito más. Bueno, usted Carmen Jovet. Le dieron más, yo 30 segundos y de los cuales usó 15 Alejandro García Padilla. Esto no se despacha rápido, el tema de la eutanasia y la muerte asistida. Esos son temas que se han discutido mundialmente. Y en Estados Unidos hay 11 estados, el último fue Nueva York, ¿verdad? Así es. Préstenle atención a la senadora Soto Águilo, porque yo creo que tiene un tema que afecta a muchos puertorriqueños y es un asunto serio. Merece ser discutido. Yo tengo mis conflictos personales, quizás ni siquiera con el fundamento, pero es una cuestión de si tú crees o no crees. A lo mejor alguien dice, claro, porque a ti no te ha tocado, pero hay una diferencia, como dice una buena amiga mía y mentora, entre una muerte asistida y un suicidio asistido. Son dos cosas totalmente y la diferentes. eutanasia. Eutanasia, por Pero favor. total, soy usted abogado y ahora mismo uno puede hacer un living will y no decirme, yo no quiero que me resuciten, yo no quiero que me esto, que lo otro. Se puede hacer muchas cosas. Es diferente a decir, estoy vivo, estoy consciente, que es lo que hacen en la legislación en los estados. Antes, para hacer antes.
y yo quiero morirme. O como pasó con esta niña que la violaron en varias ocasiones, no quería vivir y le dijo a su mamá, yo quiero morirme. Pero muchos puertorriqueños que están en una situación como esta, con alguien llorando, gritando, con un dolor horrible que ya no le hace ni efecto la morfina, se van a ir a Nueva York y van a tener la ayuda de un médico. Y esto ya pasó en los 80, el doctor Kevorkian, que le decían en Angel of Death, ha pasado en otras ocasiones. Puerto Rico, yo creo que ese choque va a estar ahí por la cultura de cómo somos nosotros. Bueno. Pero reconozco que hay un argumento a favor de eutanasia que es diferente al suicidio asistido. ¿Qué dice? Yo creo que la muerte es liberación, por eso no creo en la pena de muerte, pero sí creo que una persona en su conciencia puede decidir, si en un caso terminal, decidir no seguir sufriendo. Así que yo creo que es un tema que hay que discutirse y sacar el apasionamiento, ¿verdad?, religioso y todo lo demás. Pero va a estar ahí, pero hay que hacer la discusión. Esto es de arroz y de masa. Ya los escucharon, gracias al rey de la puntualidad y gracias a Juan Luis Camacho. Esto continúa. El que siempre llega tarde, Carmelo Ríos. Nosotros ahora hacemos una pausa, pero antes, ¿quién debe decidir cuándo termina una vida? El senador ordenó estudiar si pacientes terminales podrían recibir ayuda médica para morir de forma legal y regulada. El tema divide opiniones médicas, legales y religiosas. ¿Está Puerto Rico preparado para este debate? ¿Te has fijado que comer fuera cada vez cuesta más? No es casualidad, 78% de los restaurantes opera con márgenes mínimos mientras suben la luz y los alimentos, y eso pues obviamente se refleja en el menú. Algunos ya están cerrando, otros se están yendo a quiebra, pero ¿cuántos más podrían desaparecer y cuál es la solución? Lo vamos a problematizar al regreso. Comer fuera podría convertirse en un lujo, o de hecho ya es un lujo y no es exageración. El 78% de los restaurantes en Puerto Rico está operando con márgenes mínimos, mientras los costos de la luz, los alimentos y los insumos que necesitan para operar están subiendo. De hecho, la industria también se ha visto afectada por el tema del combustible. Advierte que ya hay negocios quebrando y miles de empleos podrían estar en riesgo. La pregunta ahora es clara: ¿quién pudiese rescatar a los restaurantes y quién paga la cuenta? Hoy lo conversamos precisamente con la presidenta de Azores, que es la asociación que agrupa a los miembros y a la industria de restaurantes y de otros componentes en Puerto Rico. Sonia Navarro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en directo y sin filtro. Buenas tardes, Jonathan, gracias por invitarnos a tu programa y poder hablar de este tema tan importante en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. La Asociación de Restaurantes trabaja con algo básico, que es la comida, y es importante hablarlo. Definitivamente, le comento, porque un poco los datos que hemos estado viendo en la erradicación de quiebras en estos últimos meses es que, primero, que hay un aumento marcado en general en Puerto Rico, pero que particularmente en los restaurantes parecería ser que hay algo ocurriendo que está impactando sobremanera a la industria en Puerto Rico y que han recurrido a protección del Tribunal de Quiebra en sus distintas modalidades. ¿Qué es lo que ustedes han recibido de sus miembros con esta situación? Básicamente, ¿verdad? Estamos hablando del primer trimestre de lo que va del 2026, alrededor de 25 restaurantes han tenido, entre varias categorías, no tan solo restaurantes, han tenido que cerrar sus puertas, pero la quiebra es un dato de algo más que está ocurriendo, que nosotros venimos hablando de esto hace varios tiempos. Realmente de 8 de cada 10 restaurantes, ¿verdad? O de la industria de restaurantes está trabajando por debajo de márgenes seguros, ¿verdad? En estos momentos. ¿Qué nos impacta? Nos impacta la electricidad, nos impacta que la comida, el 87% de los productos que consumimos en nuestra isla vienen de afuera. Claro. Así que la realidad es que nosotros hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? En un inventario de restaurante diferente a otras industrias, el inventario nuestro es perecedero, así que tenemos que estar haciendo unas proyecciones bastante justas que cumplan con una seguridad en alimentos, que tengamos un producto que esté adecuado, de calidad, Claro. y todo eso se va sumando, ¿verdad? Los costos de renta, los costos de energía, la parte de cómo nosotros podemos hacer mejor negocio y atraer ese consumidor que también ha bajado esa opción de poder salir a comer afuera. Así que comer afuera no es un lujo, se convierte en una necesidad para toda aquella gama, ¿verdad?, de personas, Claro. adultos mayores y profesionales, que tenemos que salir a diario a poder trabajar. Me llama la atención y obviamente uno va a comer a restaurantes, ¿verdad? Uno va a disfrutar parte
de salir de la casa o La de compartir en experiencia. familia, la experiencia. Y he visto un aumento marcado, no de ahora, en los últimos años, en el costo de ese ticket final. Digamos, una cena en promedio de 2 personas, que incluía pues algún aperitivo, botella de vino, etcétera, puede estar ya rondando casi $150, $200, dependiendo del restaurante y la salida. Y ha sido bastante marcado y sostenido inclusive antes de que aumentara el combustible, antes que aumentaran, ¿verdad?, esta escalada inflacionaria que hemos visto. Sí, sí. ¿Por qué razón se está dando, o sea, cuál es la razón principal de ese aumento que están viendo los comensales en los restaurantes? Claro, es el producto en cadena, ¿verdad? Nosotros recibimos de un distribuidor que por eso yo siempre hablo de mientras el Oriente estamos con algo, ¿verdad? A nivel de país, a nivel global, Puerto Rico lo está sintiendo en sus mesas. ¿Por qué? Porque estamos hablando en estos momentos con el conflicto que hay, lo estamos viendo un 40, un 60% por arriba, los costos para poder nosotros, esa compra nos está saliendo un 40, un 60 porque el distribuidor nos entrega ya con el aumento, el proceso de los aranceles, así que al traer todo de afuera, eso, ¿verdad?, de alguna forma redunda y se ve todo afectado. Lo que pasa es que llega un punto en que no podemos seguir diluyendo, porque soy de las que digo, ¿cuánto nos va a costar un desayuno en algún momento? Así que, ¿qué hemos visto? Hemos visto un dueño de restaurante, ¿verdad?, que va absorbiendo unos costos, pero llega un punto donde tampoco ya puede absorber y no los quiere transferir al consumidor, al comensal. Entonces, partiendo de esa premisa, creamos la experiencia, intentamos de que el ambiente sea agradable, que hemos recurrido menús más detallados, ¿verdad? Se ha visto también un menú que sea más específico para ese comensal para poderlo atraer, y por eso estamos haciendo un llamado a toda la legislatura para poder ir mirando algunos alivios al consumidor, como lo es la reducción del IBU. No pagamos IBU en una compra, ¿verdad? Un producto que no esté preparado, pero en producto preparado pagamos un 7%. Pero ahora mismo preparado, o sea, ustedes están en 7%, o sea, sería equipararlo a productos no preparados. Exacto, sí, porque es que la misma pizza que tú compras en un supermercado congelada, yo te la puedo preparar en un restaurante y entonces acá pagas un 7, pero en el supermercado no pagas nada. Yo creo que para el comenzar sería lo justo, ¿verdad?, que no haya un IBU y esto en alimentos preparados y que se nos dé un trato igual. ¿Y ustedes han modelado, digamos, cuánto sería el impacto fiscal de esa medida? Sí, ya en 1 o 2 meses, dependiendo del mes, estamos hablando 55 puntos alrededor millones, esto que habría, ¿verdad?, que yo lo sé que hay que buscar otro espacio de donde rescatamos en las arcas. Y estamos conscientes de eso, por eso estamos trayendo algunas ideas con unas posibles soluciones. Pero, o sea, ahora mismo ustedes están en 7%, sería llevarlo a 0. ¿Va a bajar en un 7% la salida? O sea, pudiese ayudar porque se han hecho en otros casos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ahora mismo se nos acaba de incluir como a esos primeros respondedores en una situación de emergencia. Y yo creo que este punto de mirarlo como una emergencia en este momento es notable, o sea, es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una emergencia, quizás no catastrófica a nivel, ¿verdad?, de lluvia y agua, pero le estamos sintiendo en el bolsillo. Y le hago la pregunta específica porque, o sea, el tema siempre se habla de ¿verdad?, reducir la carga a los comerciantes, a los empresarios para que puedan mejorar el ambiente de empleo y puedan subsistir en Puerto Rico. Y eso es un tema. La cosa es que, por lo que usted nos está explicando, hay tantas cosas que impactan ese precio que nosotros pagamos en el menú de los comensales, que realmente pues llevarlo, pues sería un alivio, sí, pero llevarlo a 0, el IBU, pues no significaría sustancialmente una reducción. Si no, mejoraría el ambiente, evitaríamos quizás la quiebra de los negocios y eso, ¿verdad?, tiene un efecto positivo, pero desde el punto de vista del consumidor realmente no veríamos un alivio como tal. En el consumidor lo vas a ver porque pagarías menos, ¿verdad? Se te cobraría un 0, quizás no, a lo mejor a nivel de comerciante, pues diríamos, pero el comercio no se beneficia, pero sí atrae público, ¿verdad? Y puedo entonces determinar dónde puedo. Eso es una de las claves que quisiéramos hacer. ¿Cómo en ese escenario el tema de las propinas y el pago a los empleados en los restaurantes, ustedes lo están viendo? O sea, porque al final del día, pues todo lo que yo pago al final, pero también pago la propina, ¿no?, de ese empleado. ¿Cómo eso los impacta
o ustedes están proponiendo algún tipo de cambio en ese andamiaje? No, la propina, o sea, la propina es una gratitud de ese comensal a ese mesero que trabaja con nosotros y que el comerciante no la toca en ningún momento. Todo comerciante en Puerto Rico tiene que pagar a sus meseros $10.50 si la persona no llega, ¿verdad? Entre propinas y ese salario que se le paga a $10.50. Así que eso se lo garantizamos a todo empleado en Puerto Rico, nuestra industria. Okay. Estamos hablando de que nuestros márgenes ahora mismo en pago están fluctuando en un estudio que hacemos a nivel de, lo acabamos de hacer en enero, proyecciones, $15, $18 el salario, ¿verdad? Entre la media de lo que está ocurriendo en la industria del restaurante. Así que son trabajos adecuados, también ese chef, o sea, todos los cocineros, ¿verdad? Y siempre garantizamos, la industria garantiza $10.50 la hora a todo empleado. Así que partiendo de esa premisa, la propina es una gratitud que ese comensal, por el buen servicio y la experiencia que tiene, pues decide, ¿verdad?, cuánto le va a dejar a ese mesero, que el comerciante no lo toca. Así que, gracias por estar con nosotros aquí y ponernos en contexto de la situación que están ocurriendo en los restaurantes en Puerto Rico. Antes de finalizar, uno de los temas que menciona nuestra invitada es el asunto del costo de importar alimentos en Puerto Rico. Ese margen está fluctuando entre 87 a 90%, aunque se ha reducido en los últimos años porque han habido, luego particularmente de la situación que ocurrió en los huracanes Irma y María, una inversión en ampliar la estrategia de agricultura en Puerto Rico, identificar algunos productos que se consumen particularmente en restaurantes y que se pueden producir en escala empresarial. El problema es que no ha habido consistencia en las políticas públicas para precisamente promover esa industria y darle incentivos más allá de los que ya reciben. Por ejemplo, el pasado secretario del Departamento de Agricultura de esta administración estaba enfocado en darle herramientas de desarrollo empresarial y que pudiesen identificar otras maneras de financiamiento para expandir estas operaciones de agricultura en Puerto Rico. Sin embargo, esa persona la removieron de ese puesto, está en otro lugar que pudiese impactar también, porque en el Banco de Desarrollo Económico hay herramientas para los agricultores, pero se ha trastocado la estrategia y el andamiaje. Tenemos que buscar la manera de no tan solo aumentar la agricultura y bajar la dependencia de las importaciones en Puerto Rico. No podemos producirlo todo. Ningún país puede producirlo todo. Pero no es sostenible a largo plazo que un país esté importando sobre el 85% de sus alimentos, más allá de la seguridad alimentaria, sino es un impacto que no podemos mitigar cuando ocurren situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, que dependen de importar productos a Puerto Rico y que el aumento en el combustible, el aumento en el transporte, en el franqueo, va a repercutir directamente en lo que usted paga en la comida en el menú. Así que es importante que tomemos estas consideraciones en serio, más allá del tema de que si es de izquierda, derecha, woke o lo que sea, y lo pensemos desde la sostenibilidad de Puerto Rico como futuro económico y mejorar y disminuir la cantidad de alimentos que importamos en la isla. Seguimos con más en Directo y Sin Filtro. Con Ángel Mato. Cuando repare la ciudad de Roberto Clemente con el dinero que le quitaron al pueblo de Puerto Rico con el malvete. Y se lo voy a dar sin azúcar, para que le puye. Pues, senador, yo me tomo también un café con usted. Cuando usted empiece a pagar el préstamo que usted no paga del gobierno de Puerto Rico, que se supone que se lo resten. Y no lo paga. Él le cogió $500,000 al pueblo de Puerto Rico por un proyecto de Café Fatulo. Y tiene que hacer un plan de pago que no está pagando. Yo también me tomo un café con usted, pero pague sus deudas con el pueblo de Puerto Rico. Pongo una declaración. Ay, ese fue el careo que se dio entre el ex representante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, y el senador independiente Eliezer Molina. Aparentemente se sacaron los trapitos sucios al aire y la pregunta para ustedes es, ¿será esta una de las acostumbradas controversias de nuestra política pública o un asunto que trae verdades a la luz? Hoy lo analizamos y respondemos, compañeros, si les parece que es esto un papelón, sí o no. Comienzo contigo, Gelmari. Este es el mega papelón de la vida, porque alguien quiso señalar a Eliezer Molina a Ángel Matos, se le olvidó que hay 3 deditos mirándolo a él, y la bofetada que le dieron en vivo y a todo color, de verdad que estuvo a otro nivel. Porque todo el mundo se pregunta qué pasó con esos chavitos de las famosas tablillas de Roberto Clemente. Mira, está en el Departamento de Hacienda. De otra eso fue parte, lo que le respondió Matos. Eso le respondió Matos en esa controversia que se dio en WKQ 580 y sobre todo que dura aproximadamente 2 minutos y medio.
Así que de otra parte tenemos a Eliezer Molina que tira para adelante, pero tiene que aguantar la presión porque Ángel Matos le dejó saber, mira, los chavitos están en Hacienda, pero es que tú le debes al pueblo de Puerto Rico porque no estás pagando el préstamo que hicieras al Banco de Desarrollo Económico. Así que, ¿de qué estás hablando? Nunca hiciste la finca de café. Hay que aguantar Por un café que presión. nunca se sembró. Un café que nunca se sembró. Este es el mega papelón. Y gente, del agua mansa, líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Quiero saber qué opinas tú, Jonathan, de esta controversia. ¿Qué te pareció? Pues miren, en el caso de Ángel Matos, lo que le decía el senador Eliezer Molina, pues ya el Distrito 40 adjudicó, él no ganó. Y no ganó y muy probablemente le pasó factura no tan solo por esta situación, sino por otras cosas que a lo mejor entendieron que él se había alejado de esta situación. Pero la realidad es que el dinero de las tablillas del malvetazo de la ciudad de Roberto Clemente está chocado en una cuenta en el Departamento de Hacienda. Y está chocado en una cuenta del Departamento de Hacienda porque los Clemente demandaron al gobierno de Puerto Rico y todavía continúan peleando el desalojo de esa facilidad. Por eso es que los chavos están ahí y no se ha podido hacer nada para lo que originalmente se legisló. Pero en el caso de Eliezer Molina, llama la atención porque esta no es la única situación que él enfrenta y que él no ha sido transparente. Él, cuando fue candidato a la gobernación por primera vez, se negó a entregar sus planillas y después acusó al medio que pedía su información financiera de que quería hacerle una agenda. Después de eso, ha tenido una serie de casos de demandas de cobro de dinero en distintas instancias con distintas entidades que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta si las ha pagado o cómo ha cumplido con eso. Y el caso del préstamo, no tan solo es que no se sabe el estatus del préstamo y cómo lo está pagando, sino que el gobierno de Puerto Rico le dio 3 oportunidades. La administración de Pierluisi le dio 3 acuerdos para que él cumpliera. Y él se atrevió a decir públicamente en aquel entonces de que había un problema de contabilidad cuando un juez ya había pasado juicio y él se había allanado en la corte de que él no estaba cumpliendo con el pago. Aquí el que debe dar muchas explicaciones es el senador Eliezer Molina, particularmente a sus seguidores, que es una iglesia que cuando se habla de esta persona te caen arriba y tiene que darnos cara de qué ha pasado con ese $500,000 de pesos. Carmen. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que Eliezer Molina, desde el Senado, ha aportado. Claro que sí. Y ha presentado medidas serias y ha defendido y ha votado cuando hay cosas importantes. O sea, que yo noto un cambio. Y él a mí me ha pelado, me ha sacado las tiras de pellejo, eso a mí Plin y a Dulce Coco, pero yo lo noto cambiado, pero cometió un pequeño error. Uno no baila en casa del trompo. Y Ángel Matos tiene un temple, él es así tranquilito, suavecito, pero tiene mucho sentido de humor. Y entre col y col te peta la lechuga porque le trajo un issue que ya no se estaba hablando. No se estaba hablando del préstamo. Así que le salió, como se dice en Mayagüez, batata. Le salió batata. El tiro por la culata. Entonces, palabras sacan palabras. Él decía, y las preguntas que hacía eran buenas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Está bien, pero le tira entonces Ángel Matos con su estilo único y el café fatul. Palabras sacan palabras. Y al fin y al cabo, ¿en qué resultó? En un video viral en que todo el mundo coge de arroz y de masa. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con ustedes. Fue genial las expresiones del ex representante Ángel Matos porque utilizó el tema de la invitación de Eliezer Molina de un cafecito, dárselo puya para plantearle una deuda que tiene el senador independiente por una siembra de un café que nunca se materializó. Así que a mí me parece que el papelón sí fue de Eliezer Molina. Ahora, nosotros hacemos una breve pausa, pero antes, no es una ley todavía, pero el análisis ya comenzó. Puerto Rico evalúa si permitir ayuda médica en el lecho de muerte para pacientes con enfermedades terminales. Expertos de múltiples sectores serán consultados. La pregunta es inevitable: ¿compasión o controversia? Modesto Lacén y Camila Monclova se unen para llevar a escena uno de los clásicos favoritos de toda la familia. ¿De qué se trata? Le contamos más adelante. Esto es el countdown, la cuenta regresiva. Son los 7 minutos más rápidos de la televisión puertorriqueña.
Y la pregunta es, ¿debe una persona poder decidir cómo terminar su vida cuando enfrenta una enfermedad terminal? El Senado de Puerto Rico ordenó estudiar la viabilidad legal, médica y ética de permitir ayuda en el lecho de muerte para pacientes con un pronóstico limitado. El análisis incluirá médicos, juristas y sectores religiosos. La pregunta que nos hacemos hoy día, ¿estará Puerto Rico listo para abrir este debate? Lo conversamos con la autora de esta resolución, la senadora progresista Roxana Soto Aguilú. Senadora, gracias por comparecer a Directo y Sin Filtro. No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. A mí me llamó la atención lo siguiente, yo he hecho como 20 programas sobre este tema en televisión y en radio, pero cuando usted hizo el primer anuncio, como que las noticias eran otras y no vi que hubiera un interés grande en atender algo tan importante y tan serio. Y pasó como debajo del radar. Como por debajo del radar. Bueno, yo les podría decir a ustedes que esa medida se radicó hace 10 meses atrás. Wow. Wow, no me diga eso, pues entonces me confirma lo que estoy diciendo. ¿Y no se había dado una vista pública ni nada? No, quiero que sepan que se radicó en junio del año pasado, que la resolución 232 estaba pendiente en la Comisión de Asuntos Internos del Senado, que es la comisión que determina cuándo es que ese proyecto que se radica en trámites sale para una comisión. Se dio en primera instancia a la Comisión de Salud, entiendo que en segunda instancia se refirió para la Comisión de lo Jurídico, pero todavía es un proyecto que no ha sido atendido, ya sea para vistas públicas o que se hayan publicado memoriales o ponencias ciudadanas al respecto. Pero lo importante es que tengamos esta discusión. Absolutamente. Eso es ese era el paso. Más allá de cualquier otra cosa, yo creo que... Más allá que atendamos esto, porque para eso es el Senado y para eso están las cámaras legislativas, para temas complicados como el mismo periódico que pone el vocero, que me pareció muy bueno que lo cubriera, y en primera plana pone eutanasia, pero aquí hay... Eutanasia es una cosa y muerte asistida es otra. Correcto. En una, el paciente decide, ¿verdad?, si se toma la pastilla o se pone él mismo o ella misma la inyección. En el otro hay un profesional de la salud, un médico, asistiéndolo. Esto no es nuevo. En Estados Unidos, aquí que todo el mundo copia los Estados Unidos, hay entre 11 y 12 estados que lo tienen desde hace tiempo. De hecho, Nueva York, una persona que vive en Puerto Rico y no le quieren ayudar y está sufriendo, pero como la abuela de nuestra compañera Ángel Mari, que está sufriendo por un cáncer, no come, no puede hacer nada, pesa 60 libras, la opción sería irse a Nueva York. ¿Por qué esa renuencia aquí? ¿Es por valores religiosos o porque no entienden por qué? Yo quisiera pensar, y quiero sostenerme en ese precepto que voy a expresar en este momento, que es que en Puerto Rico todavía no se ha profundizado sobre el análisis de hasta dónde llega la autonomía de la voluntad del individuo ante sus responsabilidades con el Estado, o hasta dónde el Estado puede intrometerse en el derecho a la intimidad y la autonomía individual de cada ciudadano. Les daré el siguiente ejemplo, que aunque no tiene que ver con el proyecto, quizás es una forma que la gente que ve en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico este programa quizás me podría entender. Una persona que usa droga, en cualquier momento, ya siendo drogadicto, puede determinar, voluntaria o involuntariamente, terminar con su vida por el consumo de drogas que tiene. Claro. Una persona que está en un hospital y tiene una creencia religiosa de que no cree en las transfusiones de sangre, tiene sus plaquetas totalmente bajas, se le da la recomendación de que se necesita la transfusión de sangre, pero se le reconoce su autonomía de que por su creencia religiosa o su idiosincrasia no... Y el Tribunal Supremo lo ha validado. O sea, y por eso le digo, senador, o sea, aquí ya hay instancias donde el Estado, precisamente reconociendo este asunto, ha permitido, a pesar de que pueda estar en contra, digamos, de garantizarle la vida. Inclusive, en otros contextos se le pone responsabilidad a esos médicos de que tienen que darle viabilidad a esa persona, pero a menos también, que tenga un rechazo médico. Yo escribí, no me resucite, no me ponga en un ventilador. La declaración de última voluntad, que también está legislado en Puerto Rico y se permite, de que no se te reconecte, no se te resucite. Inclusive si no lo llevemos tan extremo, digamos, en un contexto hospital, tratamientos de cáncer terminal que personas deciden no continuar con el tratamiento y quieren, ¿verdad?, pues pasar sus últimos
lo que vayan a durar, digamos, sin recibir tratamiento por los efectos que tiene nocivos. Lo que le van a decir, senadora Soto, es lo siguiente. Dios da la vida y solo Dios dice cuándo termina. Entonces, nos encontramos entre la ciencia, porque un animal, un caballo y un ser humano, somos todos animales, ¿verdad? Pero un caballo versus la vida de un ser humano. A un caballo que se le rompe una pata o le pasa algo, lo sacrifican. ¿Por qué? Porque no se la van a arreglar y el dolor es grande, por lo que sea. Pero aquí hay gente que ha estado sufriendo y que lleva gritando años, gritando. Senadora, usted a nivel personal, ¿usted cree en que las personas deberían tener derecho a una muerte asistida? Pues yo quiero decirle a usted que sí. Okay. Y no lo digo como senadora y no tan solo como abogada, lo digo como ciudadana. Yo he tenido familiares y amigos donde he estado en su lecho de muerte, donde hemos sido convocados familiares o amistades para dar la despedida, ¿verdad?, que ellos quieren hacer. Y hay que estar en el zapato de la otra persona, no en el zapato del que juzga. Obviamente las expresiones de Carmen Jovet sí son muy populares, sí entiendo que va a ser una barrera primaria dentro de la discusión del debate del proyecto, pero mi responsabilidad es no ser responsiva a una sola óptica, que es la religiosa. ¿Y cómo han reaccionado los otros senadores? ¿Alguien le ha dicho, senadora, me parece interesante esa discusión, vamos a tenerla, yo quiero participar? Ese privilegio de tener ese acercamiento por parte de ellos no lo he tenido. Ok, pero sí he visto expresiones públicas, como por ejemplo la senadora Joan Rodríguez Bebe ya se ha expresado en contra, ha dicho que lo que se estaría promoviendo es una industria de la muerte. ¿Cómo usted le responde a ese planteamiento que ella ha hecho? Que sus expresiones son lamentables porque es una senadora fundamentalista. Cuando uno es legislador, uno tiene que ser legislador para todos los constituyentes, incluyendo los enfermos, que tienen una óptica distinta de hasta dónde el Estado debe intrometerse en su toma de decisiones. Y en segundo lugar, hacia la senadora Joan Rodríguez Bebe también puedo expresar que es muy fácil hacer una opinión distante desde la óptica meramente religiosa y no abrirse a la oportunidad de entender, aprender y tener una perspectiva quizás distinta, aunque su determinación sea la misma, pero darse el espacio a la discusión pública. Y al final del día son las personas que han promovido en los últimos años la autonomía individual, por ejemplo, para que no los obliguen a vacunarse, entre otros asuntos, ¿verdad? Hay unas incongruencias ahí en el discurso. Pero fíjate, Jonathan, estás dando en el clavo porque la palabra primordial en el día de hoy es la autonomía de la voluntad. Claro. ¿Hasta dónde llega tu autonomía de tomar decisiones? Mientras nosotros estamos hablando, la gente debe saber que en Europa, prácticamente toda Europa tiene la alternativa de muerte asistida. En Australia también la tiene y en estos momentos, en estos días, se está discutiendo esto mismo que trae usted y es un tema amplio de discusión en Francia. Definitivamente. Y importante, ya se nos acaba el tiempo, pero no, senadora, quiero robarme unos minutos, unos segundos adicionales, porque quiero preguntarle, ¿cómo está la relación entre usted y el presidente del Senado? ¿Ya ha mejorado? ¿Hay comunicación entre la presidencia y usted? Bueno, yo participo de los caucus, voto a favor de sus medidas que entiendo que son loables para el pueblo, él lo mismo lo hace con las mías, así que desde ese punto de vista nos vemos todos los días en el trabajo y seguimos trabajando por Puerto Rico. O sea, una relación funcional de trabajo. Pero toman en consideración sus ideas, sus planteamientos, sus sugerencias, como por ejemplo este proyecto. Yo he radicado hasta este momento 352 medidas desde que entré el pasado 2 de enero del 2025, sin contar las mociones y las peticiones de información. Y lo que puedo decir es que todas mis medidas son puntuales. Las someto al escrutinio y evaluación y peritaje o inteligencia de todos los senadores. Y a la hora de la verdad, al final del día, cuando concluya mi cuatrenio, puedo presentar todas mis medidas, incluyendo aquellas que han recibido informes negativos y darle respuestas al pueblo de que para lo que me eligieron es lo que he cumplido, que es legislar. Gracias por comparecer a nuestro programa. Ustedes, gracias por la invitación. Gracias por abrir esta discusión. Es una discusión importantísima, no aquí, es una discusión que está en el mundo entero. Yo soy Carmen Jovet y en breve regreso para darles mi opinión en directo y sin filtro. En efecto, Carmen, muy buena entrevista con la senadora. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, pero al volver, un clásico para toda la familia sube a escena y une a actores muy queridos del patio. Los detalles más adelante.
mentiras y una nariz que crece. Todos recordamos ese cuento clásico que ahora podremos ver en escena. Pinocho llega al Teatro Tapia y para contarnos más sobre esta puesta en escena recibimos al actor Juan Díaz y a la actriz Luna Ramos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, gracias por tenernos Qué aquí. honor que estén con nosotros aquí. Miren, cuéntenos cuáles van a ser los personajes de ustedes. Empiezo contigo, Juan. Mi personaje para la obra va a ser Stromboli Tragafuegos. Y para el que no recuerda quién es Stromboli Tragafuego. Stromboli Tragafuegos es el dueño de un teatro de títeres, ¿verdad? Que es medio excéntrico, egoísta y tiene una agenda personal. Y en el caso de Luna, Mi personaje es Fausto, un gato que está con Melquiades, que es un zorro, que intentan de robarle las monedas a Pinocho que le da Stromboli. ¿Y cuál es esa línea dentro de esta puesta en escena que tú dices, esta es mi favorita? Pues hay una parte que Melquiades y Fausto están intentando de que Pepito Grillo se aleje de Pinocho, así que le dicen que se vaya, entonces él dice, pues lárgate con esos dos malandrines. Pues entonces él se va y yo digo, yo no soy ninguna mandarina. Me encanta. Mire, quiero que sepa que es la primera vez que Luna está en una entrevista de televisión, así que agradecida por esta oportunidad que va a ser un recuerdo maravilloso. Pero quiero que también me den detalles. Juan, creo que me puedes dar ese particular acerca de qué hace diferente la obra de Pinocho en esta ocasión. Bueno, pues hay muchas cosas que hacen que esta obra se destaque a nivel de todas las obras de Pinocho que se han hecho y se van a hacer en el futuro. Actualmente esta obra está siendo manejada por la Escuela de Artistas con la dirección de Camila Monclova y la producción de Félix Monclova y un elenco lleno de talento con la aparición especial de Modesto Lacén como Papá Gepetto. Eso iba a mencionar que Modesto Lacén está como Papá Gepetto y cómo ha sido ese proceso de aprendizaje entre una leyenda, ¿verdad?, de nuestra actuación y junto con ustedes. Cuéntame, Luna. El aprendizaje es divertido porque, por ejemplo, como esto yo no sabía quién era hasta que pues eso lo va a hace ser mucho más especial. De Gepetto y me gusta mucho cómo actúa y es una buena experiencia. Espectacular. Bueno, yo quiero saber la fecha y los boletos, pero primero la fecha porque sé que son dos, público general y luego entonces la función estudiantil para que todos los estudiantes de Puerto Rico vayan para allá. Cuéntame, Juan. Correcto. Pues la función general va a ser el 3 de mayo y pueden conseguir los boletos en PR Ticket. Y el 4 de mayo van a ser las funciones estudiantiles que pueden ir en el grupo que quieran, si son de escuela, homeschooling, en cualquier grupito. Y para conseguir boletos pueden contactar a la Escuela de Artistas pr@gmail.com o nos pueden conseguir en los medios sociales también. ¿Cómo los consiguen? Escuela de Artistas en Instagram. Súper. Mira, Luna, gracias por estar con nosotros, junto con Juan. Así que mucho éxito en esa obra. Bueno, en breve, el análisis y la opinión de Carmen Jovet. La reforma de permisos es un tema caliente y quiero hablar de eso hoy. Claro que en Puerto Rico hay una burocracia horrible. Claro que hay gente que pide un permiso y pueden tardar años hasta que se lo den. Hay dos. Está el proyecto de la gobernadora, que es el proyecto largo de 800 y pico de páginas, que poca gente se ha leído completamente, y está el proyecto del presidente del Senado. Aunque ambos han dicho que los proyectos son armonizables, yo creo que no, porque dicen cosas totalmente distintas. ¿Cómo van a armonizar si dicen que la última palabra la tiene desarrollo económico, dice la gobernadora, y el presidente del Senado dice que no, que bajo su cadáver, sobre su cadáver, imposible que eso pueda ocurrir? Pero hay otras cosas que me preocupan. Me preocupa cómo el proyecto, en vez de proteger a mucha gente, tiene unos elementos que podrían ser discriminatorios como otros. Yo no quisiera pensar que es que hay alguien en el gobierno o varias personas en el gobierno que están aprovechando del proyecto de permisología para quedarse, para acaparar un sector y quedarse con el bizcocho completo. Por ejemplo, ese tema de las vallas, ¿cómo puede decir que hay un reglamento que le permite que a lo mejor que dicen que a lo mejor que no haya más vallas, que ya es demasiado, que una está al lado de la otra y que están muy cerca y que pito y que flauta y los demás?
y las otras personas que también quieren instalar de estas vallas, que es una manera, es un medio de comunicación. Hay que ser transparente con la permisología, no únicamente contando con que no se le haga más daño al ambiente que ya está esbaratado a consecuencia del cambio climático, con que le den también una voz a la oficina de planificación, porque eso cuenta. Y no puede ser únicamente a dar permiso al WIPIPIO. Además, la burocracia es un monstruo de muchas cabezas. Usted le corta la cabeza a uno aquí, pero aparecen muchos más porque ya la gente se acostumbró a que el gobierno es más lento que un suero de brea. Pero me preocupan los intereses personales de alguna gente que quiere utilizar ese proyecto de la gobernadora para adelantar sus causas económicas en menoscabo de otros. No, monopolios ni públicos ni privados. Dele la oportunidad a otra gente que también se gane la vida, pero no aproveche su vínculo directo con la gobernante o con otro funcionario en el gobierno para meter su pildorita venenosa para los demás, pero para usted alimenticia. Esa es mi opinión. Así que mucho ojo, porque hay que estar pendiente para que no le den gato por liebre. Esa es mi opinión. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de esta edición de Directo y Sin Filtro. Así mismo es. Miren, y quiero que sepan que ya arrancaron los playoffs por ABC Puerto Rico y la acción continúa este 25 de abril a las 8 y 11:30 de la noche, porque la corona no se comparte. Oye, los juegos están bien buenos. Anoche el de los Knicks me rompieron el corazón, pero no, cosas que Estuvo pasan. bueno el Cosas que BCN pasan. también. El Los BCN vaqueros ganaron. Sí, pero no fue cerrado. Ya. Señora, no puedes comparar las dos cosas. Que pasen linda concéntrese. noche.